gracia de Dios leímos del primer y único capítulo de las segundas moradas los primeros 7 números. Los primeros 7 números. Recordamos esos consejos prácticos, concretos, que nos recuerda nuestra Santa Madre Teresa de Jesús en esos primeros números de este capítulo único. Y sobre todo nos centramos y terminábamos haciendo una relectura del número 6 de manera particular, donde la Santa Madre Teresa de Jesús nos manifiesta una actitud, nos exhorta a mantener una actitud batalladora, combativa, ya desde los mismos inicios. ¿Se acuerdan de aquellas expresiones que releíamos con la Santa Madre Teresa de Jesús? No se dejar vencer, no se dejar vencer. Es decir, no te dejes vencer. No rendirte, no rendirte, no rendirnos. Segundo consejo también práctico, concreto, que es toda una actitud de vida, cultivar siempre una gran determinación, una gran determinación. Todo eso lo encontramos en el número 6, que es supremamente riquísimo y muy sugerente. Luego esta gran determinación se manifiesta en una actitud no menos importante, cuando nuestra Santa Madre nos deja consignado que antes perderá la vida y el descanso y todo. Antes perderá la vida. El batallador de las segundas moradas tiene que estar determinado a eso, perder la vida y el descanso y todo antes que regresar atrás. Una determinación para no tornar a la pieza primera, es decir, no regresarse a las primeras moradas y mucho menos salir del castillo. Sea varón, así lo expresa ella, ¿no? Sea varón, que es en esta misma línea. Esto no tiene nada que ver con género, decíamos nosotros ayer, ni mentalidad ni feminista, ni machista, nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Esto significa eso, batallador, como los soldados de Gedeón, selectos de Gedeón, como nos recuerda el capítulo 7 del libro de los jueces. Conciencia de que se va a la batalla, se va a la batalla. Así justamente lo expresa la Santa Madre Teresa de Jesús. Que se determine que va a pelear con todos los demonios. Que se determine que va a pelear con todos los demonios. No es con uno, con dos o con tres, sino con todos. Me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo quién de ustedes dijo cuando dijimos esa expresión de la Santa Madre Teresa, dijo recórcholis, recórcholis. Y sí, y no es para menos, recórcholis, ¿no? La pelea es grande, que se determine que va a pelear con todos los demonios. Y finalmente, allí terminábamos también, que no hay mejores armas que la de la cruz. Todo esto nos manifiesta eso, una visión batalladora que le viene a nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, seguramente, de textos bíblicos y particularmente de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 6, número 10, versículos 10 al 18. Carta a los Efesios, o acá en Chile decimos de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. Acá se dice así en la liturgia. Efesios 6, 10, 18. Es un texto que además de dejárselos allí a ustedes y que lo tengan anotado, de todas maneras yo quiero leerlo dentro de este contexto porque viene muy bien y como les digo, es bastante probable que este espíritu batallador que tiene nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, aparte de la influencia de su época, que se dispersan por todo el mundo justamente a conquistar el mundo, seguramente tiene una gran influencia bíblica también en la concepción de este carácter batallador de la vida espiritual. Dice así entonces este capítulo 6,
este capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículos 10 al 18. Por lo demás, háganse robustos en el Señor. Vean pues, háganse robustos con el Señor, con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según le inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los hermanos. Vaya texto que nos regala el apóstol Pablo, como para redondear justamente este número 6, con ese carácter batallador que nos presenta a nosotros nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. La Santa Madre Teresa de Jesús también en el libro de las Fundaciones 2933, toma un texto seguramente leído de la regla carmelitana. Nuestra regla carmelitana, esa que tiene más de 800 años y que sigue siendo la norma de vida para todos los carmelitas, frailes, monjas y seglares. Fundaciones 2933, la Santa dice, habla de la casta, de esta casta venimos, de esta casta venimos. Chile no tiene tradición taurina, pero ustedes sí conocen que los toros de casta son esos toros bravos, batalladores, que mueren de pie, mueren peleando, mueren luchando. Y se les dice así, que son toros de casta, es decir, toros bravos, peleadores, batalladores, luchadores. Y la Santa mira retrospectivamente a nuestros orígenes del Monte Carmelo y dice así, de esta casta venimos, de esta casta venimos. Es decir, creyentes combativos a los que pertenece Teresa de Jesús y sus hijos. Entonces, esa militancia espiritual paulina que hemos leído en Efesios 6, 10 al 18, y esa mirada también a los orígenes del Monte Carmelo de esta casta venimos, Santa Teresa de Jesús la inscribe también en su castillo, en su castillo. Esa es la interpretación fundamental de la vida del castillo. La lucha continúa dentro del castillo. La lucha continúa dentro del castillo. La lucha continúa durante toda la vida, durante toda la vida. Y Santa Teresa de Jesús justamente nos va a exhortar a mantenernos siempre como en ese pie de lucha, en ese pie de lucha que no podemos nosotros perder jamás de vista. Entonces, con esto vamos a continuar y a terminar con los números que nos faltan de este capítulo único de las segundas moradas. Nos ubicamos entonces en el número 8 y siguiente. 8 y siguiente.
y lo leemos de un tirón hasta el número 11, realmente ya para terminar este capítulo único, ¿no? 8. Pareceros ha que para los trabajos exteriores bien determinadas estáis. Vean, esto es una fijación en Santa Teresa de Jesús. Bien determinadas estáis, es decir, decididas, decididos. Esto no es para espíritus blandengues, sino para espíritus luchadores y batalladores. Bueno, pero leemos mejor. Vean, ya yo me enrollo fácilmente en cosas. Repito, número 8. Pareceros a que para los trabajos exteriores bien determinadas estáis, con que os regale Dios en lo interior. Su Majestad sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué le aconsejar lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos. Toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os olvide esto, que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conformar con la de Dios. Y como diré después, estad muy cierta que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviere esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. No penséis que hay aquí más algarabías, ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien. Pues si erramos en el principio, queriendo luego que el Señor haga la nuestra, y que nos lleve como imaginamos, ¿qué firmeza puede llevar este edificio? Procuremos hacer lo que es en nosotros, y guardarnos de estas sabandijas ponzoñosas, que muchas veces quiere el Señor que nos persigan malos pensamientos, y nos aflijan sin poderlos echar de nosotros y sequedades. Y aún algunas veces permite que nos muerdan para que nos sepamos mejor guardar después y para probar si nos pesa mucho de haberle ofendido. Ojo a esto que viene. Por eso, no os desaniméis si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir adelante, que aún de esta caída sacará Dios bien, como hace el que vende la triaca para probar si es buena, que bebe la ponzoña primero. Cuando no viésemos en otra cosa nuestra miseria y el gran daño que nos hace andar derramados, sino en esta batería que se pasa para tornarnos a recoger, bastaba. ¿Puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? ¿Qué esperanza podemos tener de hallar sosiego en otras cosas? Pues en las propias no podemos sosegar, sino que tan grandes y verdaderos amigos y parientes, y con quien siempre, aunque no queramos, hemos de vivir como son las potencias, esas parece nos hacen la guerra como sentidas de las que a ellas le han hecho nuestros vicios. Paz, paz, hermanas mías, dijo el Señor y amonestó a sus apóstoles tantas veces. Pues creedme que si no la tenemos y procuramos en nuestra casa, que no la hallaremos en los extraños. Acábese ya esta guerra, por la sangre que derramó por nosotros, lo pido yo a los que no han comenzado a entrar en sí, y a los que han comenzado, que no baste para hacerlos tornar atrás. Miren que es peor la recaída que la caída. Ya ven su pérdida. Confíen en la misericordia de Dios y no nada en sí, y verán cómo su majestad le lleva de unas moradas a otras y le mete en la tierra donde estas fieras ni le puedan tocar ni cansar, sino que él las sujete a todas y burle de ellas y goce de muchos más bienes que podría desear, aún en esta vida digo.
Porque, como dije al principio, os tengo descrito como os habéis de haber en estas turbaciones, y aquí pone el demonio. Y cómo no ha de ir a fuerza de brazos el comenzarse a recoger, sino con suavidad para que podáis estar más continuamente. No lo diré aquí más de que, de mi parecer, hace mucho al caso tratar con personas experimentadas, porque en cosas que son necesario hacer, pensaréis que hay gran quiebra. Como no sea el dejarlo, todo lo guiará el Señor a nuestro provecho, aunque no hallemos quien nos enseñe que para este mal no hay remedio si no se torna a comenzar, sino ir perdiendo poco a poco cada día más el alma, y aún plega a Dios que lo entienda. ¿Podría alguna pensar que si tanto mal es tornar atrás, que mejor será nunca comenzarlo, sino estarse fuera del castillo? Ya os dije al principio, y el mismo Señor lo dice, que quien anda en el peligro, en él perece, y que la puerta para entrar en este castillo es la oración. Pues pensar que hemos de entrar en el cielo, y no entrar en nosotros conociéndonos y considerando nuestra miseria, y lo que debemos a Dios y pidiéndole muchas veces misericordia, es desatino. El mismo Señor dice, ninguno subirá a mi Padre sino por mí. No sé si dice así, creo que sí. Y quien me ve a mí, ve a mi Padre. Pues, si nunca le miramos ni consideramos lo que le debemos, y la muerte que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos conocer, ni hacer obras en su servicio, porque la fe sin ellas, y sin ir llegadas al valor de los merecimientos de Jesucristo, bien nuestro, ¿qué valor pueden tener, ni quién nos despertará a amar a este Señor? Plega su majestad nos dé a entender lo mucho que le costamos, y cómo no es más el siervo que el Señor, y qué hemos menester obrar para gozar su gloria, y para esto nos es necesario orar, para no andar siempre en tentación. Llegamos así, mis queridos hermanos, queridas hermanas, al final de la lectura del capítulo primero y único de estas segundas moradas. En esta batalla, en esta lucha espiritual, la Santa Madre Teresa de Jesús tiene un objetivo, o el motivo de este programa de lucha, de batalla, de pelea, de combate, es para recuperar el equilibrio interior, para recuperar el equilibrio interior, para recobrar la paz interior. Se lucha por la paz interior, por la serenidad interior, para poco a poco ir logrando la perfección. Se lucha y se busca por el Señor Supremo del Castillo, en la búsqueda determinada, decidida, irrenunciable del Señor, que es el único que puede dar la paz y el equilibrio que requerimos. Se trata entonces de que tu castillo interior, mi castillo interior, sea digno de Jesús para podérselo entregar. Y todo esto se tiene que lograr, y eso se los he dicho por activa y por pasiva, y nuestra Santa Madre Teresa de Jesús también lo repite por activa y por pasiva. Se trata, y no hay otra alternativa, y no hay otro camino. Se trata de mantenerse en pie de lucha.
Se trata de mantenernos en pie de lucha. En otras palabras, se trata de no caer en el desánimo. No caer en el desánimo. No caer en el desaliento. ¿Y cuál es la lucha entonces? Se trata entonces de ¿qué? De luchar para conformarse con la voluntad de Dios. Se trata de luchar para conformarse, es decir, para identificarse, para hacer en todo la voluntad del Señor del castillo. Esta es toda la pretensión que ustedes y yo podemos tener. Es a lo que se debe aspirar. Yo me gozo mucho invitándoles una vez más para volver nuestra mirada sobre ese número 8. Número 8. Cuando esto no lo pedimos al Señor, la Santa Madre, recordando el texto de Mateo 20:22 de Mateo, cuando esto no es lo que pedimos, el mismo Señor nos dice: no saben lo que piden. No saben lo que piden. Entonces vean toda la pretensión del que comienza a tener oración. Del que comienza a tener oración. Del que comienza, como diría Mafalda, a hacer turismo interior por su castillo. Por su intimidad. Ahí en la mitad del número 8. Toda la pretensión de quien comienza oración, y subraya nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, no el Padre Milton. Y no se os olvide esto, que importa mucho. Esa acentuación la hace ella, el énfasis lo hace ella. No se os olvide esto, que importa mucho. Grupo de seglares laicos carmelitas, afectos a la espiritualidad carmelitana. No se nos olvide esto, que es muy importante. Toda la pretensión tuya y mía ha de ser trabajar. Pues 3 verbos, ha de ser trabajar, determinarse, y 3, disponerse. Padre Milton, entonces, ¿qué hago yo en mi camino de oración? ¿Qué hago yo para avanzar en mi camino espiritual? ¿Qué hago yo para ir de bien en mejor? Entonces yo les voy a decir, ustedes y yo vamos a preguntarle a Santa Teresa de Jesús. Porque ella es la maestra de oración. Ella es la capitana del barco del Carmelo. ¿Qué hago, Padre, para avanzar en mi camino de vida espiritual como carmelita? Trabajar, determinarse y disponerse. ¡Ay, qué maravilla! Mira, vea esa voz sonora como la Santa Madre. ¡Qué maravilla que lo hayas hecho! Rebeca, ¿fuiste tú, Rebeca?
Teresa de Jesús, en la melodiosa voz de María Rebeca de Osorno. Trabajar, determinarse y disponerse. Y disponerse. Y sigue el paseo, sigue la fiesta. Con cuantas diligencias pueda hacer. Con cuantas diligencias pueda hacer. Es su voluntad conformar con la de Dios. Sintonizar mi voluntad con la voluntad de Dios. Sincronizar mi voluntad con la voluntad de Dios. Y continúa. Y está cierta, estás con el convencimiento, debes tener el convencimiento que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Lo que pedimos todos los días en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muy bien. Pero en este camino, Padre, uno experimenta caídas. Claro. Claro que sí. En este proceso no vamos así como el Challenger, ¿no? Siempre para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. A veces tenemos algunos bajones, algunas caídas, algunos tropiezos. Y Santa Teresa de Jesús es consciente de ello. Y por eso allí mismo, en el número 9, que esto es para subrayar, a ustedes y a mí nos dice, ante las posibles caídas que se puedan tener en el camino espiritual, con una sabiduría tremenda, nos dice la Santa Madre Teresa, por eso no os desaniméis si alguna vez cayereis. ¡Qué maravilla! Esto es una joya. No os desaniméis si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir adelante. Se trata de ir adelante. Y si te caes una vez, te levantas. Sin desánimos, sin desaliento. Con las características que hemos dicho. Y si caes 1000 veces, 1001 veces, te levantarás. Me levantaré, sin desaliento y sin desánimos. Oiga, y sigue la cosa, que aún de esa caída sacará Dios bien. Esto es un diamante.
aún de la caída, Dios sacará bien, te vuelve a levantar, te vuelve a enderezar, te vuelve a perdonar, te vuelve a poner en el camino, te vuelve a tender la mano para levantar, para que sigas adelante y no caigas en el desaliento y no caigas en el desánimo. Ese número es para subrayar, ¿eh? Número 9. Por eso, Graciela, Marcelita y hermanita que está ahí al ladito, eso ahí, Patricia, Angelita, Liliana, Mari, Milton, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos. Ana Silva, Azucena, Lucy, Claudia, etcétera, etcétera, Milton. Aunque caigas, no te desanimes, no te desanimes. Aunque caigas, no te desalientes. Un consejo tierno que da Teresa de Jesús en el número 9. Por eso no os desaniméis si alguna vez cayereis. No dejes de procurar ir adelante. Que aún de esa caída, el Señor sacará mucho bien. Él sabe escribir derecho en renglones torcidos. Otra palabra de aliento que nos regala a nosotros el Señor, y Teresa de Jesús nos lo recuerda, cuando estamos en esos momentos de turbación, de temores y de miedos, como estuvieron los discípulos después del Viernes Santo, según el Evangelio que leemos el primer domingo del tiempo de Pascua, cuando nos dice que los discípulos estaban encerrados en una casa con las puertas trancadas, ¿se acuerdan? Por miedo a los judíos. Estaban desalentados, desanimados, acobardados, encerrados, muertos del susto por miedo a los judíos y por miedo de correr la misma suerte del Maestro Jesús. Y en medio de esos temores y de esas trancas, el Señor aparece, se hace en medio de ellos y le dice a los apóstoles acobardados, turbados, paz a vosotros. En 3 ocasiones lo repite. Paz a vosotros. Santa Teresa de Jesús, haciendo eco a esa experiencia de los apóstoles, lo recuerda también hoy a sus hermanas, las monjas carmelitas descalzas, y particularmente hoy, en esta noche, a nosotros. Estás revuelto, estás revuelta, estás acobardada, desanimada, desanimado, desalentado. Estás en uno de esos momentos en que no te soportas ni a ti mismo. Estás en ese momento en que, como se dice en el lenguaje del boxeo, estás a punto de tirar la toalla. Ya la santa te viene diciendo, no te desanimes. Y como decimos la mayoría de los que están aquí que son chilenos, como se dice los chilenos,
Ya yo cuando le digo así al padre Rodrigo, como decimos los chilenos, él me celebra esa expresión. Como decimos los chilenos, aparte de que el Señor nos dice, no te desanime, más encima, dice, paz, paz, hermanas, paz, paz, hermanos míos, hermanas mías, dijo el Señor y amonestó a sus apóstoles tantas veces. Qué bonito hacer ese ejercicio, en esos momentos duros y de la prueba. Escuchar esa doble amonestación del Señor a través de Teresa de Jesús. La primera, no te desanimes aunque caigas. Aunque estés roto, aunque estés rota, no te desanimes. Y segundo, paz, paz, hermanas mías, hermanos míos. Esta es la pretensión entonces de todo el que comienza a tener oración. Esos tres verbos que ya hemos leído, para tratar de conformar mi voluntad con la voluntad de Dios. No desanimarse en el camino, aunque caigamos muchas veces, y experimentar la palabra de paz, paz del Señor, que alienta, consuela y fortalece. Y finalmente también en ese mismo número 9, otro consejo bien práctico que da Teresa de Jesús. Confíen en la misericordia de Dios. Confíen en la misericordia de Dios. Y no nada en sí. Y verán cómo su majestad cuando ella lo pone con S mayúscula y M mayúscula se refiere a Dios, que refiere el contexto imperial del siglo XV y XVI que a ella le tocó vivir. Y verán cómo su majestad le lleva de unas moradas en otra. El Señor va llevando. Todo eso va fortaleciendo entonces al alma y le va dando la limpieza interior, le va dando el equilibrio interior, la paz interior que tanto se necesita. Esto tiene un trasfondo biográfico en nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Como todas sus obras, ¿no? Todas sus obras son obras biográficas, autobiográficas, mejor. Y todo esto Santa Teresa de Jesús ya lo ha narrado largamente en su autobiografía. Todo lo que ella pide aquí en estas segundas moradas, ella lo narra también en su autobiografía, cuando recuerda esas experiencias dolorosas que ella vivió. Cuando era monja carmelita de la Encarnación, ella experimentó eso, grandes fervores iniciales. Ella experimentó un gran temple y una gran paciencia en un momento duro de su vida, en un momento en que llevó heroicamente una etapa de enfermedad muy brava, tan brava que le tenían ya lista la sepultura en el monasterio de la Encarnación para irla a enterrar, y no fue enterrada gracias a la terquedad del papá, que insistía
esta hija no es para enterrar, esta hija no es para enterrar, esta hija no es para enterrar. Más de 8 meses tullida, más de 8 meses tullida, encerrada en la enfermería del monasterio. Posteriormente 3 años de lenta mejoría, que con suerte, ella lo expresa, ¿no? En el libro de la vida 6.2, capítulo 6.2, vida 6.2. Cuando comencé a andar a gatas, alababa a Dios. 6.2. Luego le viene a ella un enfriamiento espiritual en su ideal religioso y emprende un camino que ella lo llama de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades. Vida 7.1. En esa época abandona la oración, experimenta flojera eucarística y vive, quien lo creyera, un conformismo mediocre en su vida religiosa, en su vida como carmelita. Vive prácticamente en una dispersión afectiva. Peleaba con esa sombra de muerte, pero no se desanimó. No se desanimó. Por eso ella deja muchas consignas doctrinales ofrecidas al principiante de oración como una cartilla para tener en cuenta para la lucha. Esta que nos ha leído, que nos ha recordado Rebeca y que hemos recordado también con nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. 0 desaliento, 0 desánimo, trabajar, disponerse, abrirse a la acción de Dios. Esfuerzo constante. Esfuerzo constante. Entonces, mensaje claro de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús en estas segundas moradas, capítulo único, y les había dicho yo que ese capítulo lo podríamos nosotros llamar moradas de la lucha y la perseverancia. Moradas de la lucha y la perseverancia, o la perseverancia en la lucha. La vida cristiana entendida como una batalla. Entonces, ya para terminar, mensaje claro y contundente, con una enorme vigencia para nosotros que estamos leyendo hoy a Teresa de Jesús. Para nosotros, que hay que ser sincero, a veces estamos muy tentados, profundamente tentados por la comodidad, por un cristianismo light, muy tentados por soluciones rápidas y fáciles, muy tentados con una tendencia para reducir la exigencia y la radicalidad del Evangelio a un humanismo ahí como bonachón y facilón. Por eso remata nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Con esto termino. Segundas moradas, este capítulo único, número 7. Nunca os acaezca, hermanas, nunca os acaezca, hermanos. Es decir, esto, la tendencia a reducir la exigencia y la radicalidad del Evangelio, la lucha. Y propone, abrazaos con la cruz que vuestro esposo llevó sobre sí y entended que esta ha de ser vuestra empresa. Esta es la empresa, cargar con la cruz.
una cruz que nunca termina en muerte. Nunca termina en muerte, sino que termina en vida plena, en vida y en resurrección. Ahí se las dejo.